En Nostálgica presentamos Extra de Noticias. Las últimas informaciones llegadas a nuestro departamento de prensa. Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Tenemos información también a esta hora de la mañana para tener también antecedentes de lo ocurrido durante esta semana respecto de lo que es la pandemia en nuestra región de Atacama. Vamos a tomar contacto a esta hora con don Claudio Baeza. Él es el director del Servicio de Salud Atacama, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Claudio? Muy buenos días, bienvenido a Nostálgica. Muy buenos días, Mario. Saludarte a ti, saludar a la gente que está escuchando Nostálgica el día de hoy acá, en este lindo día. Amaneció un muy lindo día en nuestra comuna de Copiapó. Sí, habíamos tenido también unas bajas temperaturas también durante la semana en toda la región. A propósito de semana, doctor, ¿alguna evaluación también de lo que ha sido también esta semana? Hemos tenido también un número bastante alto. De hecho, el día de ayer también fue el más alto, digamos, de lo reportado, ¿no?, diariamente, una cantidad importante de casos. Mira, semana difícil, semana compleja. Vimos cómo aumentaron el número de casos, lo habíamos mencionado hace unas semanas atrás, que esta semana iban a ser las semanas difíciles. Vimos también cómo aumentaron el número de hospitalizaciones en el Hospital Regional de Copiapó y en el Hospital Provincial del Huasco. También cómo se fueron ocupando las camas UCI con pacientes COVID positivos. Ya tenemos 10 pacientes que están con diagnóstico de COVID positivos en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, estamos viviendo esta semana la semana más negra y más dura y compleja de la pandemia en la región, y va a ser así durante por lo menos 2 o 3 semanas más. Es decir, se pueden proyectar esta misma cantidad también de número de casos confirmados, más o menos, digamos que pueden ser entre 30 hasta 50 casos diarios. Mira, nosotros vamos a estar aproximadamente teniendo entre 40 a 45 pacientes positivos diarios, más o menos. También hemos aumentado la cantidad de pesquisa. Hoy día estamos procesando cerca de 400 muestras diariamente en el laboratorio de la Universidad de Atacama. Por lo tanto, vamos a estar en promedio 40 pacientes. Van a haber algunos picos donde efectivamente vamos a tener algunos aumentos. Esperamos. Nosotros lo que estamos haciendo es que estamos pesquisando rápido y testeando rápido. Imagínate que países como Estados Unidos están tomando 400 muestras diarias. Nosotros estamos hoy día en la región procesando 400 muestras diarias, por lo tanto estamos a un nivel alto de pesquisa, y eso obviamente trae consigo de que vamos a tener mayor cantidad de casos positivos, pero lo que esperamos hacer con esto es tomar la enfermedad en la etapa más temprana de ella, cuando todavía no empiezan a aparecer los síntomas. Ahora, tenemos entendido también que dentro de lo que usted nos comenta, ¿no?, de esta proyección de alta cantidad de casos, el equipamiento también va a ser fundamental. ¿Se cuenta también con el equipamiento necesario para poder atender posibles emergencias? Mira, esta semana nos propusimos la tarea de aumentar la cantidad de equipamiento que tenían las unidades de cuidado intensivo de ambos hospitales. Contarles que el día de ayer llegaron 6 nuevos ventiladores invasivos a la región, que van a estar distribuidos en el Hospital Provincial del Huasco, en el Hospital Regional de Copiapó. Y también introducimos por primera vez en la región la terapia de oxigenación de alto flujo. Son 10 equipos que vamos a tener, 5 en el Hospital Provincial del Huasco, 5 en el Hospital Regional de Copiapó. Esta es una terapia que es inédita en la región de Atacama. Las máquinas de oxigenoterapia de alto flujo disminuyen en un 40% la posibilidad de que un paciente caiga en ventilación mecánica. Todos los pacientes que ingresaban hoy día con una dificultad respiratoria importante que requerían de ventilación mecánica invasiva pasaban inmediatamente al ventilador mecánico. Hoy día con esto es una barrera que mejora la capacidad ventilatoria del paciente y disminuye la probabilidad de que ese paciente caiga en ventilación mecánica invasiva, con lo cual significa un tremendo salto en modernidad, pero también en tecnología y calidad para nuestros usuarios. En términos prácticos también, cuando usted nos menciona esto de la ventilación mecánica, ¿cómo es ese procedimiento? Porque a veces la gente piensa que solamente le ponen, digamos, una mascarilla con oxígeno para que pueda respirar mejor, pero este es un proceso bastante delicado el cual se realiza.
Sí, la ventilación mecánica es un tubo que se coloca por la vía aérea, hacia adentro. El paciente hay que adormecerlo, hay que sedarlo, está durante los 14 días que dura más o menos en promedio la ventilación mecánica, completamente anestesiado, por lo tanto tiene un impacto muy importante. En los pacientes que caen en ventilación mecánica, muchos de ellos terminan con secuelas en el trastorno de la deglución. Por lo tanto, la idea es que ningún paciente pueda llegar a ventilación mecánica invasiva. Por eso el llamado al cuidado que tenemos que hacer. Y yo te quiero contar algo, Mario, un dato que es muy relevante para la gente de Atacama. Nosotros, el equipo de intensivos y del Servicio de Salud ha hecho un estudio muy importante en los pacientes que están cayendo en ventilación mecánica. Y han encontrado 3 factores que agudizan y agravan la enfermedad en la región de Atacama, ni siquiera afuera, ni siquiera en otra región, en otro país, acá, en la región de Atacama. Y hemos encontrado que los pacientes que desarrollan la enfermedad más grave y que caen muy rápido en ventilación mecánica invasiva son aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Lo que nosotros hemos denominado, entre comillas, la triada de la muerte. Estas 3 patologías son las que agravan aún más el cuadro de coronavirus en nuestros pacientes. Claro, bueno, ahí serán los científicos los que tendrán que, indagar si es un tema también de al tener, ¿cierto?, algunas de estas enfermedades, o incluso hasta las 3 al mismo tiempo, pueden generar ahí también algún tema inmunológico deficiente que dificulta también el poder combatir el virus. Así es, vamos a seguir con ese estudio, pero es importante mencionarlo porque claro, hay muchos pacientes que son hipertensos, todos estamos medio gorditos. Por lo tanto, el llamado, sobre todo si tienen estas 3 enfermedades, a cuidarse más que nunca. Ahora, durante la semana también hemos tenido la información de que los parlamentarios de nuestra región de Atacama, más la senadora Yasna Proboste, ha hecho una solicitud también de decretar cuarentena. Lo mismo también han solicitado algunos alcaldes también. ¿Cómo se hace esta situación? ¿Cuál es el conducto regular también para poder decretar una cuarentena? Bueno, mira, las cuarentenas las define el presidente y el ministro, ¿ya?, de acuerdo a los datos e indicadores que tienen. Es una medida que es extrema, es la medida más extrema para controlar la enfermedad. Te aseguro que nadie quiere llegar a eso. Ninguna gente que está en su casa hoy día quiere llegar a una cuarentena, porque es terrible. Son 14 días donde no puedes salir a ninguna parte, donde si vas a salir tienes que pedir permiso, donde tienes que ir al supermercado, tienes un tiempo determinado para ir al supermercado. Entonces es una medida que es muy extrema y que ha desnudado problemas sociales en todas las comunas del país donde se ha aplicado la cuarentena. Y además se ha visto que la gente, y esto lo ha dicho varios asesores y científicos, la gente no cumple las cuarentenas. Por ende no queremos llegar a eso. Y para no llegar a eso hay que trabajar 2 cosas fundamentales: el reforzamiento de la red asistencial, que es parte de nosotros y nuestra responsabilidad, y el cuidado de la gente en sus casas. Hay una consulta también que queríamos hacerle con respecto a lo que generó algo de ruido precisamente hace una semana, que fue que se informó por parte del Ministerio de Salud que habían 16 fallecidos en la región de Atacama. Y bueno, en conversación también con usted mismo nos dijo que la cifra eran 3, ¿no? Y que eran los casos que habíamos conocido desde el principio, que era la persona que había fallecido, ¿cierto?, que estuvo trabajando en Diego de Almagro y que falleció en Chañaral, un ciudadano peruano también que falleció en el hospital regional, y un ciudadano también que venía desde Santiago y a un tratamiento para salvarle la vida acá en Copiapó, pero no pudo soportar, y falleció. Esos eran los 3 casos que teníamos informados. Mira, sin duda generó harta controversia el informe que nos entregó el Ministerio. Nosotros como servicio y en conjunto con la autoridad sanitaria empezamos a explorar qué es lo que había sucedido, y la verdad es que me voy a tomar un poquitito de tiempo como para explicarlo bien y que lo podamos entender, porque las estadísticas siempre son difíciles. Primero, el Ministerio de Salud, en el compromiso que tiene con la Organización Mundial de la Salud, es informar los fallecimientos de las personas que tienen COVID positivo diagnosticados a través de PCR y los casos sospechosos, que no necesariamente se pueden haber diagnosticado con PCR. En muchas regiones, cuando usted llega y muere de una insuficiencia respiratoria, o llega tarde el examen, o simplemente ya no se le está haciendo PCR a los pacientes fallecidos. Nosotros tenemos una diferencia como región, porque todo paciente que fallece
sea en la calle, sea en un hogar de un adulto mayor, sea en un servicio de urgencia, y aunque sepamos muchas veces que el paciente va a fallecer, por conducta y por disposición médica le tomamos igual la prueba de PCR. Igual le tomamos la prueba de PCR. Por lo tanto, y además como el tiempo de respuesta a exámenes es más corto, nos permite determinar rápidamente si un paciente que fallece es COVID positivo o es negativo. En ese sentido, nosotros podemos seguir reafirmando que 3 de los casos son pacientes que fallecieron a causa de la enfermedad de COVID-19 con PCR positiva. 2 de ellos son de la región de Atacama y 1 es de Santiago. De los 16 casos que se presentaron en el DEIS, 2 de ellos son los que efectivamente son de la región de Atacama, que son las 2 personas que fallecieron acá. Recordemos que el tercero era de Santiago, por ende se va a registrar en Santiago. Estos 2 son los que fallecieron. Y 13 de ellos, 16, 2 son de acá, 13, su PCR salió negativa. Miramos, nosotros tuvimos el listado de los pacientes que lamentablemente fallecieron. 13 de esos pacientes efectivamente tenían una sospecha de coronavirus, pero tienen un PCR negativo, por lo tanto fueron descartados. Y como en la causa de defunción se establece una sospecha de coronavirus, quedó en el registro del DEIS. Pero la familia de esos pacientes tiene en sus manos el examen de su familiar, que, insisto, lamentamos el fallecimiento, con su PCR negativa. Y un paciente que está informado dentro de la lista, que corresponde a un paciente que falleció en Santiago y que se está verificando la residencia, porque la última residencia que había reportado había sido en la comuna de Copiapó, pero él fallece en la clínica Dávila en Santiago. Por lo tanto, con esto cerramos un círculo importante que se había abierto. Entregamos de manera transparente a tu medio también, porque fue el medio que cubrió en ese momento la nota, y responsablemente nos parece que las cosas hay que clarificarlas para transparencia y para seguridad de lo que estamos haciendo con la gente que nos está escuchando. Estos pacientes, estos 16, digamos que están dentro de esta lista, ¿no? ¿Están todos plenamente identificados con nombres? ¿Se sabe quiénes son? Digamos, usted nos dice que la familia tiene, digamos, la información, pero ¿se va a hacer algún contacto con ellos? ¿Se le va a decir, mire, él estaba dentro de los 16? ¿O no es necesario, digamos, porque esto ya está clarificado de manera interna? Está clarificado. Nosotros tenemos los 16 nombres de las personas. Ya está clarificado de manera interna con cada uno de ellos. Todas las personas que están dentro de la lista, nosotros verificamos que efectivamente tuvieran su PCR, se le haya informado que efectivamente esa PCR sea negativa. Por lo tanto, los familiares de las personas que están dentro de este listado ya habían sido contactados previamente para informarles, primero lamentando la noticia de su fallecimiento, pero informarles que su PCR en ese momento había salido negativo. Ahí estaría entonces el desglose de estas 16 personas. Ahora, esta información, porque me imagino yo que se van a seguir con las estadísticas, ¿no? ¿Puede que se repita una situación similar a futuro en una próxima entrega de información? Se van a ir informando los casos sospechosos. Eso es una decisión que ha adoptado el Ministerio. No solamente los casos que fallecen de coronavirus, sino también aquellos casos que son sospechosos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros como región? Y lo vuelvo a insistir, es que nosotros le hemos tomado la PCR igual a los pacientes. Yo te cuento, por ejemplo, que hace 2 días atrás hubo un caso de un fallecido en la comuna de Vallenar que lamentablemente fallece por una enfermedad respiratoria. Ese paciente, 24 horas después, se confirma que es un paciente que tiene su PCR negativa. Por lo tanto, los casos sospechosos se van a seguir informando, pero nosotros podemos ir asegurando de que los pacientes que fallecen por enfermedad respiratoria o por alguna sintomatología compatible, se les va a seguir aplicando la PCR para descartar que ese paciente efectivamente tenga la enfermedad o haya desarrollado la enfermedad de coronavirus. Para entenderlo bien, al momento de haber hecho el estudio por parte del DEIS, se tomó entonces estos 16 casos porque, como lo indicó también en algún momento el Seremi de Salud, aparecía dentro de su informe la palabra, ¿cierto?, de sospecha de COVID-19 o de coronavirus. Posteriormente ustedes realizaron la verificación
lograron identificar estos 16 casos, y de estos están obviamente los 2 de Atacama, 13 entonces que estaban al momento de hacer el estudio, aparecían como con sospecha, pero posteriormente ustedes entonces verifican que el resultado de la PCR es negativa. Así es. Ya. Y uno que corresponde a fallecimiento en la clínica Dávila en Santiago, que estamos a la espera de los resultados de ella, pero fallece en Santiago y la última residencia había hecho acá. Mira, nosotros tenemos una ventaja como región, que nos permite, al tener una capacidad de procesamiento más rápido, nos permite rápidamente poder determinar cuando un paciente es coronavirus o no, y eso también aplica para los casos que lamentablemente fallecen. Uh-huh. En términos estadísticos, ¿estos 16 casos van a permanecer dentro de la estadística o se va a corregir el dato? Nosotros vamos a informar esto a nivel del Ministerio, informando a la unidad de estadística, pero la decisión de manera transparente que se ha hecho en coordinación con la Organización Mundial de la Salud es también informar no solamente los casos positivos de coronavirus que fallecen, sino también los casos sospechosos. Lo importante es que cada vez que fallezca un paciente, nosotros vamos a tener la posibilidad, primero, de informar si es coronavirus positivo o descartarlo si entró como sospecha y se descarta por una prueba de PCR. Ahora, en términos de fechas, ¿no? Se ha tenido también una mayor facilidad, por cierto, con el laboratorio de la Universidad de Atacama, de poder tener resultados más rápidos, más expeditos. Estos 13 casos que se registraron, digamos, con sospecha, Uh-huh. ¿fueron dentro de la primera etapa? Fueron, es el transcurso del mes del inicio de la pandemia. Uh-huh. Fueron los casos de fallecimiento. Esto toma desde el primer caso que se tuvo en Chile hasta ahora. Y ahí se hace la estadística que finalmente se informa a la OMS y que informa al Ministerio también. Esto es un recuento que hace claro. el DEIS. Por lo tanto, estos pacientes fueron desde el 2 de marzo aproximadamente, que es cuando ya nosotros comenzamos a realizar la PCR acá en la región. Este incidente va a servir también como para los próximos recuentos, las próximas estadísticas, también tener mucho más claridad de la información en que se va a ir entregando también a nivel central. Bueno, sin duda. Yo creo que primero acá lo que se ha actuado a nivel central es poder ser bien transparente con las causas de fallecimiento, que era un cuestionamiento que salía también de la mesa técnica del Ministerio de Salud. Recuerden que ustedes eran el tema de la transparencia. Por lo tanto, en un acto de transparencia, efectivamente, hoy día se están informando los casos que fallecen como positivos y los casos que fallecen como sospechosos. Lo importante es que nosotros como región todavía tenemos la posibilidad de los casos sospechosos poderlos descartar. Otras regiones ya con una gran cantidad de contagios, pacientes están falleciendo y no le están tomando la PCR para descartar simplemente sus casos sospechosos. Nosotros, como tenemos un número de casos que todavía nos permite manejar bien, paciente que fallece y que sospecha, yo le aseguro a toda la región y a los familiares de esto es que se le va a tomar su PCR para descartar la presencia de la enfermedad. Don Claudio, le agradecemos mucho el contacto, agradecemos también la información que nos ha entregado. Reiteramos entonces, se espera que dentro de estas semanas que vienen, ¿cierto? Se mantenga también un número posiblemente entre los 30 a 40 casos diarios, según la proyección estadística. Hay entonces nuevo equipamiento en la región de Atacama para poder atender a los pacientes también que lo requieran por coronavirus. Conocimos también un poco la gravedad, ¿no? de poder conectarse a ventilación mecánica. Los 3 factores que son esenciales, y estos 3 factores que nos mencionaba también don Claudio Baeza, son importantes para las personas que padecen de diabetes, de hipertensión arterial o de obesidad, a que extremen también su propio cuidado de salud, para que se cuiden más, digamos, que el resto, para que no tengan también problemas. Y bueno, y nos ha entregado también el detalle de la aclaración con respecto a los 16 fallecidos que aparecían en la estadística, y que reiteramos, 2 corresponden a Atacama, 13 al momento de la encuesta estaban estaban con sospecha, y que posteriormente se pudo determinar que el resultado del PCR dio como negativo, y hay un paciente en Santiago entonces que tiene una verificación que se está completando, entonces, que podría tener residencia en Copiapó, pero que en definitiva falleció en Santiago. Ese es más o menos el resumen de la conversación. Un tremendo resumen, Mario. El llamado, mira, algo bien simple. Nosotros tenemos hoy día más ventiladores, tenemos un dispositivo de calidad para poder atender al usuario, pero no lo queremos usar.
no queremos usarlo. Y para no quererlo y para no usarlo, depende de que usted se cuide en su casa. Hoy día más que nunca, desde los hospitales, desde los médicos, desde la unidad de cuidados intensivos, que hemos tenido un tremendo desgaste y esfuerzo. Queremos hacer el llamado a que la gente se cuide y nos ayude. Hoy día la única manera de enfrentar esto es que si todos entendemos que debemos trabajar juntos por el bien de la gente que más queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos entonces la conversación con Claudio Baeza, director del Servicio de Salud Atacama, aclarando la información de los 16 fallecidos. Ahí también esperamos que la comunidad también esté un poco más tranquila en relación a cómo se produjo este episodio y además de los otros datos que nos entregó durante la conversación. Eso es lo que queríamos contarle también a esta hora de la mañana a través de Nostálgica. En Nostálgica hemos presentado Extra de Noticias, las últimas informaciones llegadas a nuestro departamento de prensa.